Sea bienvenido a su serie La Verdadera Biblia. Siguiendo con nuestra afirmación de que el Evangelio de Marcos es una obra de ficción sacada de la Odisea de Homero, en esta entrega les presentaremos las similaridades que existen entre las dos obras literarias. Mantenga en mente que es perfectamente normal ser escéptico con relación a esta aclamación mía. Ustedes deben ser algo así como un jurado. Trate de mantener una mente abierta hasta que toda la evidencia que tengo a manos les sea presentada, y eso por lo menos va a tomar varios episodios de esta serie para poder lograr con éxito lo que les prometí. Así que sin más, manos a la obra. En la Odisea notamos que Odiseo es un hombre que va a pasar por muchos sufrimientos. Será traicionado por rivales en su propia patria, va a visitar el Hades, que es el territorio de los muertos, y regresará vivo para poder contarlo. La Odisea está dividida en rapsodias o cantos, y los primeros 4 tratan sobre la vida en su patria Ítaca y de las vicisitudes de su hijo y su esposa. Es a partir de la 5ª rapsodia que las similaridades entre la Odisea y Marcos empiezan. En esta rapsodia, los sufrimientos futuros de Odiseo son predichos por la diosa Calipso, cuando ella trata de tentarlo a que abandone su empresa y que se quede con ella para gobernar como un inmortal. Calipso le dice a Odiseo: pero si tú supieras en tu corazón cuántos sufrimientos te esperan antes de que regreses a tu patria, te quedarías conmigo y serías el señor de esta casa y serías inmortal. Aunque Odiseo encuentra a Calipso más hermoso que su esposa, él extraña volver con su esposa Penélope y a su patria Ítaca. Dice: lo que yo quiero y todos los días sueño con ello es volver a mi casa y ver el día de mi regreso a la patria. Y si algún dios me sonsaca lejos en las aguas azul color vino, yo lo sufriría, manteniendo un espíritu testarudo dentro de mí, porque ya he sufrido mucho y he trabajado muy duro en las olas y en la pelea. Entonces que empiece la aventura. Lo que Odiseo dice es que no importa qué tan duros sean los obstáculos que le lleguen, él los aguantará con el objetivo de volver a su patria. Esto me recuerda a la resolución de Jesús en la escena del huerto de Getsemaní. No importa las dificultades, aún la muerte, Jesús estaba resuelto a aguantarlas para poder volver a su morada celestial y para lograr el plan de Dios con relación a la salvación. En Marcos tenemos a Jesús prediciendo sus propios sufrimientos y dificultades, y al igual que Odiseo, Jesús también visitaría la tierra de los muertos y volvería a casa vivo. En Marcos capítulo 8 versículo 31 dice: y empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre, en este caso Jesús, debe sufrir muchas cosas, precisamente lo que Calipso le había dicho a Odiseo, y también será rechazado por los ancianos y los sabios y los otros sacerdotes y escribas, similares a los pretendientes que eran los malos de la película En la casa de Odiseo. Continúa Jesús: y seré matado y después de 3 días me levantaré. Aquí Marcos no solamente ha usado el tema paralelo, pero lo ha mejorado, porque aún después de la muerte Jesús volverá desde la tierra de los muertos, como Odiseo ha retornado vivo del Hades, la tierra de los muertos de los griegos. A lo largo del Evangelio seguiremos viendo a Marcos mejorar las escenas y motivos que él copió de la Odisea, porque este es el objetivo de los escritores de ficción de los tiempos antiguos: mimetizar una historia con la intención de mejorarla. Ahora, alguno de ustedes habrá pensado: estas similitudes básicas están bien, pero no son completamente convincentes. ¿Dónde está la verdadera evidencia que Jolulipa nos ha prometido? Empecemos por el hecho de que en la Odisea la identidad de Odiseo es usualmente encubierta para que sus amigos y familiares no sepan quién es él, aun cuando ellos les están hablando directamente. Esta técnica de esconder la identidad es una técnica que reaparece en la Odisea y, por supuesto, es meramente una técnica literaria empleada para crear ironía. El lector sabe muy bien quién Odiseo es, pero los caracteres dentro de la historia de Homero con quien él está interactuando no. Un ejemplo de la técnica de Homero ocurre en una de las escenas más memorables de la Odisea. Es cuando Odiseo se disfraza de mendigo y entra a su propia casa donde está su antigua nana, Euriclea. Ella le lava los pies a Odiseo porque su ama así se lo ha ordenado. Ella cree que es solamente un mendigo a quien le hace el favor,
hasta que nota una cicatriz que le permite reconocer a este desconocido como su amo Odiseo. Ella se pone tan contenta que quiere decirle a Penélope que su esposo ha regresado, pero Odiseo le advierte no decirle a nadie. Mi buena madre, ¿por qué deseas que me maten? Tú misma me amamantaste con tus senos. Ahora, después de 20 años de estar sufriendo numerosas penas, he regresado a mi madre patria y tú me has reconocido. De seguro algún Dios ha puesto esto en tu corazón. Mantén el silencio para que dentro de estas paredes nadie se dé cuenta. Queremos que mantenga algunas cosas en mente cuando examinemos la realidad de la trama utilizada por Homero del héroe disfrazado que Marcos también copia. La trama básica es esta: un héroe que se disfraza, interactúa con sus amigos y otros desconocidos y cuando es reconocido por cualquiera de ellos, le advierte que mantenga el silencio y que no le diga a nadie más su verdadera identidad. La implicación es que si es encontrado prematuramente, el héroe entraría en cierto tipo de peligro. En Marcos, la identidad de Jesús como el Hijo de Dios es escondida por un tiempo de todos los demás caracteres en la historia y aún a sus propios seguidores. Ejemplo del resultado de la técnica aplicada a la historia es cuando Jesús estaba hablando directamente a los líderes judíos, quienes son análogos a los pretendientes en la Odisea. Ellos no lo reconocen como el Hijo de Dios. Esto crea la ironía. Imaginen a los lectores cristianos en los tiempos de Marcos cómo debieron de haber sonreído al pensar que los líderes judíos trataron de enseñarle al mismo Hijo de Dios sobre las leyes mosaicas. Eso es ironía. Y como muy pronto veremos, Marcos toma la técnica de la identidad escondida de Homero a su más alta expresión. En varios pasajes de Marcos vemos a Jesús tratando de mantener este secreto, diciéndoles a aquellos que cura no mencionar el milagro a nadie. En el Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 43 al 44 dice lo siguiente: Jesús lo despidió enseguida y le recomendó mucho: mira, no se lo digas a nadie. Solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que conste ante los sacerdotes. En el capítulo 5, versículos 42 y 43 de Marcos dice: al momento la muchacha que tenía 12 años se levantó y echó a andar, y la gente se quedó muy admirada, pero Jesús ordenó severamente que no se lo contaran a nadie. Marcos hace que Jesús le ordene a todo el mundo que se mantenga en silencio sobre su verdadera identidad para que Marcos pueda tener amplia oportunidad para emplear la ironía a través de su cuento. Una vez la identidad de Jesús sea develada, la ironía que produce dicha técnica se pierde por el resto de la historia. Con una voluntad celosa de proteger el tema de la identidad desconocida de la Odisea, Jesús también demanda que los demonios se mantengan callados, no vaya a ser que revelen su verdadera identidad a nadie, y entonces vayan y descarrilen la máquina de la ironía de Marcos. En el capítulo 1 de Marcos, versículos 24 al 25, los demonios dicen: ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Jesús reprendió a aquel espíritu diciéndole: cállate y deja a este hombre. Más aún, en Marcos capítulo 1 versículo 34 dice que Jesús sanó de toda clase de enfermedades a mucha gente y expulsó a muchos demonios, pero no dejaba que los demonios hablaran porque ellos le conocían. Cada vez que un espíritu veía a Jesús, se arrodillaban frente a él y le gritaban: tú eres el Hijo de Dios, y de manera rápida éste les advertía no decir a nadie quién él era. Rápidamente les advertía a los demonios. Yo realmente pensaba que el Hijo de Dios era capaz de callar a los demonios si él realmente no quería que su identidad fuera desvelada. Cualquier persona inteligente se preguntaría qué diferencia habría hecho si la persona sabía que él era el Hijo de Dios o no. ¿No era eso lo que él quería que ocurriera? ¿No hubiera eso ayudado a la gente a creer mucho más en él? ¿No hubiera ayudado eso a esparcir la noticia de los eventos milagrosos que él hacía? Todo este secreto parece ser muy sospechoso, hasta que nosotros nos damos cuenta que Marcos está superimponiendo el motivo de la identidad escondida de la Odisea de Homero en su propia obra de ficción, y en algunas ocasiones este tipo de superimposición no funciona de buena manera, porque eso de que Jesús seriamente le advierte a los demonios no decirle a nadie quién él era realmente es risible y difícil de tragar. Entonces, después de haber escondido su identidad por 8 capítulos de milagros, enseñanzas y parábolas, Jesús le pregunta a sus discípulos:
¿qué creen la gente quién es él? Para más luego preguntarles ¿qué creen ellos qué es él? Pedro finalmente logra poner las piezas del rompecabezas en su lugar y dice en Marcos capítulo 8 versículo 29, tú eres el Cristo. Pero claro, e inmediatamente, ¿qué le advierte Jesucristo que no hagan? En Marcos capítulo 8 versículo 30, y él les advirtió que no se lo dijeran a nadie. Perdónenme un segundo, pero quisiera hacer un aparte rápidamente y permítanme volver a la advertencia de Odiseo a Euriclea. Usted recuerda que Odiseo le dijo que algún dios ha puesto en el corazón de ella que le reconociera a él como Odiseo. Esto es precisamente lo que Jesús le dice a Pedro en la versión de Mateo. En Mateo 16, versículo 16 al 17, Simón Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, estás bendecido, porque eso te lo reveló Dios. ¿Será posible que también Mateo conociera los escritos de Homero y utilizó el pasaje de Euriclea para embellecer su versión de lo escrito por Marcos? Esta no es la única instancia en que Mateo embellece y añade detalles de Homero a la Biblia, pero como no estamos en Mateo, volvamos de nuevo a Marcos. En el capítulo 7 de Marcos, Jesús cura a un sordomudo al poner sus dedos en sus oídos y escupir, después tocar la lengua diciendo la frase mágica, ábrete. Bueno, yo estaba esperando prácticamente que dijera ábrete sésamo, pero en el capítulo 7, versículo 35, y sus oídos fueron abiertos, su lengua fue liberada y habló de nuevo, y en el verso siguiente, ¿qué ustedes creen Jesucristo le advierte al tipo que no haga? En Marcos 7, versículo 36, y él les pide que no se lo digan a nadie. Si la identidad verdadera de Jesús se hubiese sabido, hubiese destruido toda oportunidad futura para encuentros irónicos en la historia de Marcos. Por lo tanto, Marcos debe mantener la identidad secreta de Jesús en todos los momentos para poder incrementar más luego el número de encuentros irónicos en su historia. Esconder la identidad también le permitió al Jesús de la historia escuchar lo que decían de él. Pero debido al uso de la Odisea como base, el Evangelio de Marcos también tiene problemas o fallas generados por la copia. Una de estas fallas es la necesidad de los sacerdotes de pedir ayuda para identificar a Jesús cuando él había estado apareciendo en público abiertamente y debatiendo con ellos en el templo, tal como lo dice en el capítulo 1, versículo 39. En la historia análoga en la Odisea, Odiseo tampoco necesitaba disfrazarse frente a los pretendientes, porque Odiseo había estado fuera de su casa por 20 años y ellos no le conocían. Aun si Odiseo no se disfrazara, los pretendientes hubieran necesitado ayuda para que le identificaran a Odiseo, que no es el caso de los sacerdotes con Jesús. El hecho que dos grupos análogos de caracteres en dos historias diferentes, pero con la diferencia que el grupo de la Odisea no conocían al héroe y en el Evangelio de Marcos sí le conocían, constituye un error de Marcos que en su celo por apegarse a la Odisea no notó que en su historia no era necesario que le identificaran el héroe porque su grupo de caracteres ya le conocía, convirtiéndose esto en una prueba más de que Marcos sí utilizó a Homero para construir su historia de Jesús. Marcos, en su afán por imitar al maestro, llevó el motivo de la identidad desconocida de Homero un poquito muy lejos. Si desea ayudarnos a hacer mejores videos y con más frecuencia, utilice los enlaces que se encuentran debajo en la caja de descripción para que si desea nos patrocine por videos o mensualmente por Patreon o nos done sin más compromiso por PayPal o tarjeta de crédito. No olvide darle a la campanita y muchas gracias por su audiencia, comentarios y likes. Hasta la próxima.